والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. En el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único, y que la paz y bendiciones de Allah sea sobre el mejor y más noble de todos los profetas y mensajeros de Allah, nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y sobre su familia y sus compañeros los sahaba radiyallahu ta'ala anhum jami'an, y sobre cada quien sigue el camino de ellos hasta el día del juicio. A lo que sigue, hayakumullah ya Juan, bienvenidos. Regresamos a la serie de charlas o clases sobre el estudio del fiqh, jurisprudencia islámica. Y estamos estudiando el libro Adabul Mashi ila Salah, la etiqueta de caminar a la oración, un libro de fiqh para los nuevos alumnos del estudio del fiqh. Es un libro sencillo o pequeño en su tamaño, pero grande y grande en su beneficio valor. Escrito por el imam Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Y estamos usando la explicación del noble Sheikh, el gran sabio Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad hafidhahullahu ta'ala, uno de los imams y sabios grandes que tiene una silla y círculo de conocimiento en la mezquita del profeta sallallahu alaihi wasallam en Medina. Seguimos hoy, Juan Barakallahu Fikum, seguimos en el capítulo de At-Tatawwu', la oración voluntaria, y pues nos falta unas pocas clases para terminar este capítulo, bi'idhnillahi ta'ala. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dé el tiempo y su permiso y favor para terminar el capítulo, para seguir al siguiente. Empezamos hoy y regresamos al texto de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, donde el imam dice: وَيَسْتَحِبْ أَنْ يَقُولُ عِنْدَ الصِّبَاحِ وَالْمَسَاءِ مَا وَرَدَ وكذلك عند النوم والانتباه ودخول المنزل والخروج منه وغير ذلك. Que dice el imam Sheikh Muhammad Abdul Wahhab que es recomendado de decir en las mañanas y en las tardes o en la noche lo que es reportado de las súplicas o de los adhkar, los dhikrs. Igual cuando se va a dormir, antes de dormir y a despertar, y entrar al hogar y salir de él. Y en otras situaciones igual, dice el imam. Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad menciona aquí el dicho del imam Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah. Pues claro, está hablando de las súplicas y los dhikrs que se dice en diferentes tiempos. Aquellos que se dicen en la mañana, en la tarde o en la noche, antes de dormir, a despertar, entrar a la casa, salir de la casa, antes de comer o empezar de comer y terminar de comer, entrar al baño, salir del baño, cosas así que se dice en las acciones de día a día. Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad dice: de lo que menciona el imam, de lo que se dice de las súplicas en las mañanas y en las noches, pues hay muchísimas que son reportadas. Y de ellas es el dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam, que dijo: man qala hina yusbih wa hina yumsi subhanallah
وبحمده سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. Que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que quien dice en la mañana cuando amanece y cuando atardece, cuando dice Subhanallahi wa bihamdihi, glorificado sea Allah y las alabanzas son para él, cuando dice Subhanallahi wa bihamdihi 100 veces, esa frase Subhanallahi wa bihamdihi, si lo dices 100 veces, nadie llegará en el día del juicio con algo mejor excepto aquel que lo dijo igual o lo dijo más que él. No, y esto fue, dice el Sheikh, reportado fue narrado por Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Igualmente, el dhikr el que se llama el famoso o la famosa dua o súplica que fue nombrado Sayyid al-Istighfar, el mejor del istighfar, o el maestro o el rey o el líder del istighfar. Sayyid tiene ese significado de ser el mejor, el más poderoso, el líder, el maestro de algo. Y aquí esta dua o esta súplica fue nombrada Sayyid al-Istighfar, por ser que de las súplicas para pedir perdón es de las mejores, y por eso se dice el maestro de pedir perdón. Now, el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo Sayyid al-Istighfar an yaqul, la mejor súplica para pedir perdón al istighfar es decir Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dik ma istata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li innahu la yaghfiru dhunub illa ant. Que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que el mejor de pedir, o el gran maestro o gran líder de las súplicas de pedir perdón, es cuando se dice: oh Allah, tú eres mi Señor, no hay nada que merece ser adorado excepto tú me has creado, yo soy tu siervo, y yo estoy bajo convenio, pacto y promesa en todo lo que puedo. Busco refugio en ti del mal, de lo que he hecho. Reconozco de tu gran favor sobre mí y reconozco mis pecados, así que perdóname. Por cierto, nadie perdona los pecados excepto tú. No, eso es la súplica, lo que se llama Sayyid al-Istighfar. No, el maestro, el líder de las súplicas de pedir perdón. Y cuando el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo eso, dijo: Man qalaha min an-nahar muqinan biha famata min yawmihi qabla an yumsi fahuwa min ahli al-jannah. Quien dice esta súplica en el día con certeza, diciendo la súplica con certeza en su corazón, y muere en su día antes de atardecer, él será de la gente del paraíso. وَمَنْ قَالَهَا مِنْ لَيْلٍ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحْ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. Y si lo dice en la noche con certeza, diciéndolo con certeza en su corazón, y muere antes de amanecer, pues él será de la gente del paraíso. Y este hadith de Sayyid al-Istighfar fue narrado por Shaddad ibn Aus, reportado en Sahih al-Bukhari, dice el Sheikh. Y dice el Sheikh, y vamos a narrar después las narraciones
de las súplicas que se dicen antes de dormir y después de despertar. Bi'idhnillahi ta'ala. Sigue el Sheikh y dice acerca de lo que es reportado de la dua para entrar a la casa, es la narración, el hadith del profeta sallallahu alayhi wa sallam que dijo: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عز وجل عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. Naam, que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: cuando el hombre entra a su casa y recuerda a Allah, es decir, dice una de las dhikrs o menciona a Allah subhanahu wa ta'ala cuando entra a su casa y cuando va a comer, recuerda a Allah subhanahu wa ta'ala también. El shaitán dice: no tienen dónde quedarse ustedes. El shaitán está hablando con los jinn y con los shayatín. No tienen hogar donde quedarse, ni comida para comer. Y dice el profeta sallallahu alaihi wasallam: y si entra y no recuerda a Allah y no menciona a Allah cuando entra, Shaitán dice: han logrado un hogar para quedarse en él. Y si no menciona el nombre de Allah cuando va a comer, el Shaitán también dice: han logrado un lugar o hogar para quedarse y la comida para comer. Y esto fue reportado en el Sahih de Muslim, que narró igual el Jabir ibn Abdullah radiyallahu an, y en otra expresión dice: wa in lam yadhkur ismillah inda ta'amih, y cuando no menciona el nombre de Allah antes de comer, wa in lam yadhkur ismallah inda dukhulih, y cuando no menciona el nombre de Allah, es decir Bismillah antes de entrar. No. Entonces vemos que es algo que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos enseñó: cuando entras a tu casa, que digas Bismillah, No. Y en otras narraciones se ha mencionado que se dice el salam. Para la gente que está en la casa se le dice salam. Assalamu alaikum, entrando a la casa. Y se dice el Bismillah. No. Sigue el Sheikh y dice, hafidhullah ta'ala, que mencionamos el dhikr o la súplica que se dice cuando se sale de la casa o se sale del hogar. Lo que acabamos de mencionar es entrando al hogar o a la casa. Pero cuando sale de la casa, cuando uno sale de la casa, también hay súplicas. Y el Sheikh aquí ha mencionado que dijo que empezando el dicho, cuando empezamos el primer capítulo de la etiqueta de caminar al salah, mencionamos varias ahadith, varias narraciones de las diferentes súplicas que decía el profeta sallallahu alaihi wasallam cuando salía de la casa. Y para aquellos que quieren las diferentes narraciones y súplicas, pues pueden regresar a ese primer capítulo que fue las primeras 2 clases que mencionamos esas súplicas. Pero para el momento, aquellos que puede ser que no estuvieron con nosotros en esa clase, mencionamos una de las narraciones donde el profeta sallallahu alaihi wasallam lo que decía saliendo de su casa, la narración o la súplica famosa que muchos usan por ser que es la súplica más corta, subhanallah, es donde el profeta sallallahu alaihi wasallam saliendo de su casa decía: Bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. No, que en el nombre de Allah dependo en Allah y no hay fuerza ni poder excepto con Allah. No, es una súplica que se dice
cuando sale uno de la casa. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. No. Y debemos practicar, memorizar, aprender, entender y memorizar y aplicar estas súplicas de Juan que se dice en esas acciones que hacemos día a día. Lo que se dice antes de comer, lo que se dice después de comer, lo que se dice antes de entrar al baño, lo que se dice de salir del baño, lo que se dice entrar a la casa, lo que se dice saliendo de la casa, lo que se dice, digamos, para después del vudú o empezar el vudú y terminar el vudú. Todo eso. Hay súplicas o adhkar o dhikr que se dice en esas cosas y pues recibimos primeramente la recompensa por aplicar la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam en hacerlo. Igualmente recibimos las bendiciones de Allah subhanahu wa ta'ala y protección de pues pedirle a Allah subhanahu wa ta'ala en lo que se pide en las súplicas y recibimos las bendiciones en esas acciones. Allah subhanahu wa ta'ala nos ayuda en esas acciones y sí tiene un gran afecto en el modo que la persona piensa en Allah y recuerda a Allah pronto y ayuda a la persona a recordar a Allah y temer a Allah subhanahu wa ta'ala si lo aplica mucho. Mucha de la gente que cae en los grandes pecados y los grandes fallos en no cumplir con los mandatos de Allah subhanahu wa ta'ala son la gente la mayoría de la gente que no recuerda a Allah subhanahu wa ta'ala mucho con estas súplicas y estos dhikrs, estos adhkar, que son muy importantes porque afecta a la persona, influye a la persona y guía a la persona con el favor y la bendición de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces son muy importantes, ya Juan, barakallahu fikum. Now, seguimos y regresamos al texto de Sheikh Muhammad al-Wahhab rahimahullah, donde Sheikh Muhammad al-Wahhab dice وَالتَّطَوَّعْ فِي الْبَيْتِ أَفْضَلُ. La oración voluntaria en la casa es mejor que en la mezquita. Es permitido afuera de la casa, en la mezquita o afuera, pero dentro de la casa es mejor. وَكَذَا الْإِسْرَارُ بِهِ إِنْ كَانَ مِمَّا لَا تُشْرَعْ لَهُ الْجَمَاعَةِ. Y también hacerlo solo, escondido o alejado de la gente, es mejor si es de esas oraciones donde si es de esas oraciones que no se hace en jama'a, en grupo, congregación. ولا بأس بالتطوع جماعة إذا لم يتخذ عادة. Y no hay ningún problema en hacer esas oraciones voluntarias en jama'a, en grupo, si es que no se toma como una costumbre, una acción que se hace constantemente. Sheikh Abdul Muhsin al-Abad dice sobre este dicho de Muhammad al-Wahhab, dice, así es, la oración voluntaria en la casa es mejor, y esto está basado al hadith de Zayd ibn Thabit radiyallahu an, dice el Sheikh, donde en este hadith donde el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسِ فِي بُيُوتِكُمْ, y recen, oh gente, oh hombres, en sus casas recen, es decir, las oraciones voluntarias. فَإِنْ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةَ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةِ. Por cierto, la mejor oración de las oraciones del hombre es en su casa, excepto las obligatorias, las prescritas. Es decir, las 5 oraciones obligatorias son mejor, y obligación para el hombre es rezar en la mezquita y no en la casa. Pero las voluntarias es mejor hacerlo en la casa, donde nadie lo ve y está solo y puede concentrar en la adoración a Allah subhanahu wa ta'ala. Este hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam que narró Zayd ibn Thabit, dice el Sheikh, está reportado en Sahih al-Bukhari y Sahih Muslim. Y dice Sheikh Abdul Muhsin al-Abad, hafidhullah, dice
La oración voluntaria, dice el Sheikh, que se hace en grupo si es que fue legislada en grupo. Si fue legislada en grupo, pues se hace en grupo, así como por ejemplo Salat al-Tarawih. Salat al-Tarawih, el Salat al-Tarawih, la oración nocturna que se hace en las noches de Ramadán, pues fue legislada en grupo. Se puede hacer sola, la persona lo puede hacer sola o la puede hacer en grupo, en jama'a. نعم وما لا تشرع له جماعة فالإصرار فيه أفضل. Y la que no fue legislada en grupo, pues hacerlo solo, que la persona lo haga sola, pues es mejor. لما فيه من البعد عن الرياء. Y eso es por alejarse de que la gente lo ve y la persona mezcle su riyá. Aquí es que la persona haga para que la gente lo vea. Entonces, a evitar eso, evitar que se corrompe su intención, pues hacerlo solo es mejor. Nah. Y dice el Sheikh, y sigue, y dice que la oración voluntaria generalmente no se hace en grupo. Generalmente, excepto donde hay evidencias, no se hace en grupo, en jama'a. Pero si se hace en grupo en veces y no lo toma como una costumbre y una acción constante, pues dice el Sheikh, la ba's biha, no hay problema en hacerlo. Y eso está basado al dicho de Anas ibn Malik radiyallahu an, cuando dijo: Salaytu ana wa yatim fi baytina khalf nabi sallallahu alayhi wasallam wa ummi wa Salim khalfina. Recé yo y Tamim en nuestra casa detrás del profeta sallallahu alayhi wasallam, y mi madre y Salim estaban detrás de nosotros. Entonces eso fue una oración voluntaria para el profeta sallallahu alayhi wasallam y los que estaban detrás de él. Entonces aquí el Sheikh está diciendo, ya Juan, que las oraciones voluntarias, por ejemplo, que hace la persona solo quiere rezar, es mejor hacerlo solo, porque no fue legislado en grupo. Esas oraciones voluntarias que fue legislado o fueron legisladas en grupo, es por ejemplo Salat al-Tarawih o Tahajjud, por ejemplo la oración nocturna, que en veces cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam lo hacía en la mezquita, los sahaba entraban en el salah con él, detrás de él, y seguían el profeta sallallahu alaihi wasallam en el salah. También en veces las esposas del profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando él rezaba en la casa, pues ellas rezaban con él igual. Entonces, Salat al-Tarawih o Salat Tahajjud, la oración nocturna, es legislada por ser que fue la práctica del profeta sallallahu alaihi wasallam hacerlo en grupo y en veces hacerlo solo. Pero aquellas otras oraciones que nunca lo hizo en grupo, por ejemplo Sunan al-Rawatib, esas oraciones de sunna que hacía o realizaba antes o después de cada oración obligatoria, esas no se hacen en grupo, pero si en vez en cuando se hace en grupo, no hay ningún problema, por ser que no es la intención de hacerla como una práctica o algo constante, como dice el Sheikh aquí. Wallahu ta'ala a'lam. Regresamos al texto de Sheikh Muhammad Wahhab rahimahullah. El imam dice rahimahullah: ويستحب الاستغفار بالسهر والإكثار منه ومن فاته تهجده قضاه قبل الظهر ولا يصح التطوع من المضطجع. Que el imam dijo que es recomendado hacer el istighfar, pedir perdón en la madrugada,
y hacer mucho istighfar, igual quien falla en hacer at-tahajjud, la oración nocturna, puede recuperarla en la mañana antes de Dhuhr, es decir, en el tiempo de Duha. ولا يصح التطوع, y no es válido el tatawwa o la oración voluntaria cuando la persona está acostada. Y ahorita el Sheikh va a explicar de eso. No. Sigue, menciona y comenta Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad de lo que dice el Imam Muhammad Abdul Wahhab, rahimahullah, y dice, es recomendado pedir perdón, hacer istighfar en la madrugada. Por el dicho de Allah subhanahu wa ta'ala, que dijo en el Corán, وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ, y aquellos que piden perdón en la madrugada. Y igualmente su dicho, وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, y en la madrugada ellos piden perdón. Entonces es recomendado hacerlo, por ser que Allah subhanahu wa ta'ala lo menciona como una virtud o algo bueno, pedir en la madrugada perdón, hacer istighfar. Y eso será que la persona, si está despierto en esas horas en la madrugada, que concentra en hacer el istighfar antes de Fajr o después de Fajr. Antes de Fajr en Tahajjud, en la oración nocturna, o después de la oración nocturna. Y ya después de Fajr, también en la madrugada, después de Fajr, se puede hacer istighfar, que era la práctica de muchos de los sahaba, hacer istighfar a esas horas, y también de la sunna del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Sigue Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad y dice, si la persona se le pasa la oración nocturna y no lo hace, puede recuperarla en el tiempo de Duha, en la mañana, en cualquier tiempo en la mañana antes de Dhuhr, excepto que debe de aumentar una raka'a, por ser que la oración nocturna es impar. Entonces es de 3 o 5 o 7 o 9 o 11. Entonces si la persona quiere hacer el witr o esa oración impar, o sea, raka'at impar, no lo puede hacer así en el día. Entonces debe aumentar una raka'a para que sea par y no impar. Por ser que dice el Sheikh aquí que no se debe de rezar en el día el impar. Y esto está basado, dice el Sheikh, en el hadith de Aisha radiyallahu ta'ala anha, que vamos a mencionar después, inshallah, cuando se trata de esto. Dice el Sheikh, igualmente no es permitido hacer las voluntarias, o sea, las oraciones voluntarias acostado. Y esto la mayoría de los sabios lo han dicho. Y se puede ver Fath al-Bari, la explicación de Sahih al-Bukhari del Imam Ibn Hajar al-Asqalani. Y da la referencia aquí, dice lo que menciona el Sheikh. Eso se refiere a que las voluntarias, si la persona quiere sentarse para hacerlo, o estar en coches, si se recuerdan, mencionamos que si está de viaje o está de monte, está montado en un caballo o camello, puede hacer las voluntarias sentado, y eso es permitido. Las oraciones voluntarias lo puede hacer sentado, pero no las puede hacer y no son válidas si la persona está acostado. Tumbado, o sea, tumbado, acostado, no puede hacer sus oraciones así, excepto que está acostado o tumbado así en esa forma por ser que no se puede mover, está enfermo y tiene una excusa para hacerlo. Wallahu a'lam.
Regresamos a lo que dice Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah. Sigue el imam y dice: وَتَسَنَّ صلاة الضحى ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال. Y es una sunna la oración ad-duha. La oración ad-duha. Y su tiempo de realizar esta oración es después del tiempo prohibido, después del fajr, hasta antes del cenit del sol. Antes del cenit del sol. Así que, si se recuerdan, hablamos de los tiempos prohibidos. Y uno de los tiempos prohibidos es después del fajr. Después de que se realizó Salat al-Fajr, ya no se puede rezar. Y cuando está saliendo el sol, y no se puede rezar tampoco en ese tiempo, hasta que el sol sube arriba del horizonte, el tamaño de una lanza, como si tienes una lanza parada y la estás viendo el horizonte de lejos. Es decir, cuando ya el sol está bien arriba del horizonte. Entonces, desde ese tiempo antes de que el sol llegue a su cenit, pues ese tiempo es el tiempo de Salat al-Duha. Y dice Sheikh Muhammad Wahhab rahimahullah: وَفِعْلُهَا إِذَا اشْتَدَّتْ حَرْ أَفْضَلْ. Y hacer Salat al-Duha cuando hace mucho calor, o el más calor que se hace, es mejor. Entonces, hacer duha cerca a cuando llega el sol a su cenit es mejor que hacerlo cuando hay menos sol o menos calor. Entonces, cuando hay más calor es mejor, dice el sheikh o el imam. Y dice, y se hace por lo mínimo 2 raka'at o más. Si se hace más es mejor, dice el imam rahimahullah ta'ala. Y sobre eso, leemos lo que dice el imam primero para estar claros. تسنى صلاة الضحى ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال وفعلها إذا اشتدت الحر أفضل وهي ركعتان وإن زاد فحسن. Que es una sunna Salat al-Duha y su tiempo es después del tiempo el tiempo prohibido, después de Salat al-Fajr, hasta antes de que el sol llegue a su cenit. Y cuando hace más calor es mejor, y es 2 raka'at, y se hace más, pues es mejor. Sobre esto dice o comenta Sheikh Abdul Muhsin al-Abad, hafidhullah, que Allah lo preserve. Dice, esto está reportado, Salat al-Duha está reportado en varios ahadith, en varias narraciones. Y de esas narraciones es la narración de Abu Huraira radiyallahu anhu, cuando dijo: mi íntimo amigo sallallahu alayhi wa sallam me aconsejó con 3 cosas. O sea, el profeta sallallahu alayhi wa sallam lo aconsejó con 3 cosas. Siyam 3 ayyam min kulli shahr, ayunar 3 días de cada mes. Wa rakatay duha, y 2 rak'at de salat al-duha. Wa an awtir qabla an anam, y hacer el witr, salat al-witr, antes de dormir. Y este hadith de Abu Huraira radiyallahu an está reportado en Sahih Bukhari y Sahih al-Muslim. Sahih Bukhari y Sahih Muslim. Y dice el Sheikh dice, hacer Salat al-Duha cuando hace más calor es mejor. Y eso está basado en el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam: Salat al-Awabin hina tarmad al-Fisal. Que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: la oración de los arrepentidos, o los awabin son los que regresan a Allah subhanahu wa ta'ala constantemente. Entonces, la oración de los arrepentidos es cuando sube el calor, o cuando hace mucho calor.
No, aquí la expresión del hadith es, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, "Hina tarmad al-fisal", es cuando la arena se pone muy caliente para las patas de los camellos jóvenes. No, para los camellos, los bebitos o los jóvenes, se les hace muy caliente a ese tiempo. Entonces, es el significado del hadith es de que Salat al-Duha, su tiempo es cuando hace más calor. Cuando hace más calor. No. Seguimos con lo que dice Sheikh Muhammad Wahhab rahimahullah y vamos a hablar de Salat al-Istikhara ahora. Sheikh Muhammad Wahhab dice: وَتَسَنَّ صَلَاةَ الْإِسْتِخَارَةِ إِذَا حَمَّ بِأَمْرٍ فركع ركعتين من غير فريضة. نعم. Y es una sunna realizar Salat al-Istikhara. O sea, la oración de pedir guía en su decisión. No. Y es una sunna hacer esto, dice Muhammad Wahhab, cuando tiene un asunto que le preocupa. No. Y hace 2 raka'at afuera de esas oraciones obligatorias. No. Y cuando hace esas 2 raka'at, después suplica, después de terminar esas 2 raka'at, suplica, y aquí Sheikh Muhammad Wahhab menciona la dua. La dua es un poco larga, pero la vamos a leer y vamos a después dar la traducción. Pero queremos leerla completa o recitarla completa para que escuchen la dua. Es una de las súplicas que son muy importantes aprender, Juan. Muchos de los hermanos, por ser que es un poco larga, la súplica es un poco larga para ellos, no están acostumbrados a memorizar mucho, entonces se les hace mucho y no lo hacen. Pero es algo muy importante porque es una súplica que se utiliza mucho en su vida. Pedirle a Allah subhanahu wa ta'ala guía en un asunto que ha decidido. Entonces, el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando suplicaba Salat al-Istikhara, decía, y esta es la súplica: Allahumma inni astakhirak bi'ilmik. Oh Allah, perdón. Sí, voy a recitar primero todo y después podemos hacer la traducción. Es mejor. Perdón. La súplica es: Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlik al-azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allam al-ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna hadha al-amr. Y en este momento, anna hadha al-amr, aquí se menciona el asunto. Khairun li fi dini wa dunyai wa ma'ashi wa aqibati amri faqdirhu li wa yassirhu li. ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضيني به. No, escuchen bien la traducción porque esta súplica es muy importante, Juan, en buscar la guía de Allah subhanahu wa ta'ala y su ayuda en los asuntos que uno ha decidido. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Oh Allah, por cierto, busco tu guía con tu conocimiento. Y busco tu ayuda con tu poder. Te pido de tu gran favor. Por cierto, tú puedes o tienes el poder y yo no lo tengo. Tú tienes el conocimiento y yo no lo tengo. Tú sabes y yo no.
tú sabes todo lo oculto. Anta alam al-ghuyub. Tú eres el que sabe todo lo oculto. Allahumma in kunta ta'lam. Oh Allah, si sabes de que este asunto, y aquí se menciona el asunto, matrimonio, trabajo, una decisión que has hecho, cualquier cosa se menciona allí. Si tú sabes que este asunto, por ejemplo, de casarme, o de comprar este coche, o de empezar este trabajo, por ejemplo, es bueno para mí en mi din, en mi religión, y mi dunya en mi vida, y en mi dunya en esta vida, o el ma'ashi en cómo vivo, y mi fin, el fin de mi asunto, es decir, que será bueno para mi fin, el fin de mi vida, es decir, algo bueno que me va a ayudar yani con Allah subhanahu wa ta'ala cuando termino mi vida. Entonces, hazlo para mí y facilite todo para mí en ello. Y después dice, thumma barik li fihi, y después bendígame en ello, o dame las bendiciones en ello, o en él. Naam. Y si sabes que en este asunto, wa in kunta ta'lam anna hadha al-amr sharrun li, y si sabes de que en este asunto, o este asunto es mal para mí, es malo para mí en mi din, en mi religión, en mi dunya, en mi vida, en mi ma'ashi es en mis modos de vivir, mis medios y todo, y en el fin de mi asunto, el fin de mi vida, pues aléjalo de mí y aléjame de él. Y dame el bien, sea lo que sea. Es decir, sea que me lo das o me lo alejas. Dame el bien en eso. No. Y hazme estar complacido con el resultado. No. Esta es yani el dua al-istikhara. Dua al-istikhara. No. Esta dua, Juan, se hace cuando la persona ya ha decidido en el asunto y quiere una guía en su decisión. Y por eso aquí en la misma dua dice, si sabes que este asunto es bueno para mí, es decir, ya decidió de casarse con tal persona, por ejemplo, ya decidió de comprar tal casa o tal coche o empezar tal trabajo, o sea, ya decidió de hacer ese asunto, de cumplir con ese asunto, entonces le pide a Allah, si sabes que esto es bueno para mí, dámelo. Si sabes que es malo para mí, aléjalo de mí o aléjame de él. No. Entonces, es un asunto que ya está decidido, ya lo decidió. No es algo que todavía no ha decidido, como hay mucha gente piensa que es un asunto que no puede decidir y hace Salat al-Istikhara. Salat al-Istikhara no es para eso. Hasta en el nombre ya ha escogido, ya ha elegido lo que quiere, pero solo quiere que Allah le facilite lo mejor para él en ese asunto. Entonces, Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah dice, después de suplicar con esta súplica, busca thumma yastashir, busca el consejo de esa gente de conocimiento, de esa gente de experiencia, de esa gente que le da consejo bueno, que busque consejo con alguien. ولا يكون وقت الاستخارة عازما على الفعل أو ترك, y que esta súplica solo se hace cuando la persona ya ha decidido el asunto de hacer algo o dejarlo. Cuando ya ha decidido de dejar algo o de hacer algo, pues entonces es cuando suplica con eso, cuando ya tiene su decisión. Y le pide a Allah subhanahu wa ta'ala en esa decisión que ha hecho, que le ayude con esa decisión. Si es buena para él, que se lo dé y lo aumente en ello o en esa decisión o en ese asunto. Y si es esa decisión es mala para él, pues que lo aleje de esa cosa o que lo aleje a él de esa cosa. No.
Entonces se hace cuando ya está decidido. No se hace, como mucha de la gente piensa que Salat al-Istikhara se hace cuando quiere decidir. No puede decidir si va a hacerlo o no, entonces hace Salat al-Istikhara. Eso no es así. Y espera como señas. Está esperando sueños, está esperando que algo cae del cielo, no sé qué. Pero no, el Salat al-Istikhara no es así. Salat al-Istikhara es cuando ya se ha decidido. Y después suplica con eso. No. Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad comenta sobre esto, lo que ha dicho el imam Sheikh Muhammad al-Wahhab rahimahullah. Sheikh Abdul Muhsin dice: Nam, el hadith de Salat al-Istikhara está reportado en Sahih al-Bukhari, narrado por Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu. Y el Istikhara es así como lo reportó el imam Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, la súplica. Y después de suplicar se busca también consejo de la gente, dice el Sheikh, Ahl al-Ilm wal-Fadl. Se busca, consejo de la gente de conocimiento, la gente de virtud, la gente de experiencia, la gente de intelecto, la gente que tiene algo que beneficiarte, o en algo te puede beneficiar en la decisión que has tomado, que te puede ayudar en ello. Dice el Sheikh, sigue Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad y dice que Allah subhanahu wa ta'ala ha hecho buscar consejo como algo bueno, una de las obras buenas. Ha abierto esas puertas para pedir consejo. Allah subhanahu wa ta'ala siempre nos pide pedir consejo, no de cualquiera, pero de la gente de conocimiento, la gente de experiencia, la gente de intelecto, la gente que puede ayudar y no, puede ayudar y beneficiar y no dañar. Porque puedes pedir consejo de una persona que no tiene conocimiento, no tiene experiencia y no es inteligente y te daña con su consejo. Entonces, se pide consejo a la gente de conocimiento. Así por eso Allah subhanahu wa ta'ala dijo: Faslu ahle dhikr in kuntum la ta'lamun. Pregúntenle a la gente de conocimiento si ustedes no saben. Y Allah subhanahu wa ta'ala también dijo: وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. Que Allah subhanahu wa ta'ala dijo en una ayah: y busca el consejo con ellos en el asunto. Y cuando le dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam que busca consejo con ellos, con los sahaba, en el asunto. Y en el asunto de ellos buscan consejo entre ellos mismos. Es otra ayah que menciona el Sheikh. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. Y en el asunto de ellos buscan consejo con uno y el otro. Lo platican o hablan de ese asunto y se aconsejan uno al otro. También el hadith, dice el Sheikh, hay un hadith que es débil, que mucha gente usa, pero es débil y es hasta fabricado, no es algo cierto, es una mentira. Y el Sheikh al-Albani lo ha reportado en su Da'ifa, en su colección de narraciones débiles, en Silsila al-Da'ifa, Silsila al-Hadith al-Da'ifa. El hadith es: ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. Que no se pone triste aquel que hace istikhara y no se arrepiente aquel que busca consejo. Dice el Sheikh, este hadith, aunque es famoso en el discurso de la gente, lo mencionan mucho, pero este hadith es débil y no es un dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam. Regresamos al texto de Sheikh Muhammad al-Wahhab, y esto aquí vamos a ser el último que vamos a mencionar con el comentario de Sheikh Abdul Muhsin. Pero dice el imam Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad: وَتَسَنَّى تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ وَسُنَّةِ الْوُضُوءِ
وإحياء ما بين عشاءين. Now, que Sheikh Muhammad Wahab dice, y es una sunna realizar Tahiyyat al-Masjid. Tahiyyat al-Masjid es saludar, literalmente es saludar la mezquita, pero es las 2 raka'at por lo mínimo que se hace cuando entras a la mezquita antes de sentarte. Eso se llama Tahiyyat al-Masjid. Es una sunna, pero más bien los sabios han dicho que es obligatorio, aunque hay diferencia de opinión. Unos dicen que es una sunna mu'akkida, una sunna que no dejaba el profeta sallallahu alaihi wasallam de hacer o animar a ella, y hay otros que dicen no, el profeta sallallahu alaihi wasallam lo ordenó en varias narraciones, y lo que vemos de las evidencias es que el profeta sallallahu alaihi wasallam lo ordenó de no sentarse en la mezquita hasta que ya reces 2 raka'at por lo mínimo antes de sentarse. Igualmente es una sunna, dice el imam Sheikh Muhammad Wahab rahimahullah, hacer la oración después de hacer wudú, de rezar después de hacer wudú, también es una sunna. Igual, la tercera cosa que menciona aquí Sheikh Muhammad Wahab es ihya ma bayna isha'ain, rezar entre los 2 isha'as, o sea, las 2 isha'as, es decir, entre Maghrib y Isha, Salatul Maghrib y Isha, rezar constantemente sin parar entre Maghrib y Isha. Es una oración voluntaria que es sunna también. Y vamos a ver las evidencias que menciona Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad para esto. Y dice el Sheikh, es una sunna realizar la oración de Tahiyyat al-Masjid. Está basado en el hadith de Abi Qatada radiyallahu an, que dijo que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: "Idha dakhala ahadakum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn." Si alguno de ustedes entra a la mezquita, que no se siente hasta que ha rezado 2 raka'at. Y este hadith está reportado en Sahih al-Bukhari y Muslim. Entonces la evidencia donde el profeta sallallahu alaihi wasallam ordenó esto. Idha dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis, que no se siente hatta yusalli rak'atayn, hasta que reza 2 raka'at. Y eso igual dice el Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, es una sunna realizar una oración después de cumplir con el wudú. Y este hadith está basado a la narración de Abu Huraira radiyallahu an, que el profeta sallallahu alaihi wasallam le preguntó a Bilal ibn Rabah en el Salat al-Fajr, le dijo: "Ya Bilal, haddathni بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة." Subhanallah. Que el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo a Bilal: "Oh Bilal, cuéntame qué es lo que has hecho de las buenas obras en el Islam. ¿Qué es lo que has hecho? Por cierto, he escuchado el sonido de tus pies y tus sandalias adelante de mí en el Jannah, en el paraíso." Y Bilal respondió y dijo: pues no hago nada que puedo decir que es tanto, excepto que dice no hago el wudú, eni lam atatahhar tuhuran fi sa'a ليل ونهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. No me purifico, no hago el wudú. Cuando hago ese wudú, sea día o noche, excepto después de ese wudú o después de purificarme, rezo después lo que Allah ha escrito para mí a rezar. Entonces hace una oración después de su wudú. Y esto es algo que es de la sunna, porque sabemos que la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam es lo que él ha dicho, lo que él ha hecho en acción y lo que él ha
permitido o está de acuerdo de él. Entonces, aunque esto no fue, el profeta sallallahu alaihi wasallam, esta acción no lo inició él, pero él lo aceptó y estuvo de acuerdo de esa acción. No. Porque sabemos que si no fuera algo bueno que hizo Bilal, el profeta sallallahu alaihi wasallam lo hubiera corregido. No. Entonces, bajo de lo que se llama sunnah, aunque era algo que hizo Bilal, pero el profeta sallallahu alaihi wasallam lo aceptó y estaba de acuerdo de lo que hizo. No. Y sobre lo último que ha mencionado, dice el Sheikh Abdul Muhsin Al-Abad, y sobre lo último que ha mencionado el Sheikh Muhammad Wahab, en rezar entre los dos Isha'in o los dos Isha, es decir, Maghrib y Isha, esto está basado en el hadith de Hudayfa, radiyallahu an, en que menciona que el profeta sallallahu alaihi wasallam, alguien le llegó al profeta sallallahu alaihi wasallam. Perdón, dice Hudayfa que yo le llegué, فَجِئْتُهُ فَصَلَيْتُ مَعْهُ الْمَغْرِبِ, le llegué al profeta sallallahu alaihi wasallam y recé con él salat al-maghrib. فَلَمَّا قَضِيَ الصَّلَاةِ قَامَ يُصَلِّي, y cuando él terminó el salah, فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةِ قَامَ يُصَلِّي, cuando él terminó salat al-maghrib, se paró y empezó a rezar. وَلَمْ يَزِلْ يُصَلِّي حَتَّى صَلَّى عِشَاءَ ثُمَّ خَرَجَ, y no dejó de rezar hasta que rezamos Isha y después se levantó y se fue. No. Entonces, esta narración de Hudayfa, sabemos de que el profeta sallallahu alaihi wasallam, en esta narración, después de cumplir con Salat al-Maghrib, se paró y empezó a rezar él hasta que era el tiempo del Isha, y rezó Isha y se fue de la mezquita. Entonces es una sunnah del profeta sallallahu alaihi wasallam de seguir rezando entre Maghrib y Isha, esas oraciones voluntarias. No. Y esta narración está reportada en el Musnad de Imam Ahmed, con una cadena de transmisión, dice el Sheikh Abdul Muhsin, Hasan. Está calificada de Hasan, aceptable. Igualmente lo reportó el Imam Tirmidhi en su Sunan, y él igual lo calificó Hasan. No, aceptable. Y pues ahí vamos a parar ya, Juan, barakallahu fikum, y en la próxima clase vamos a seguir y esperamos que en unas 2 clases más podemos terminar el capítulo de o en una clase más. La próxima clase, bi'idhnillah, con el favor de Allah subhanahu wa ta'ala, será la clase donde terminamos este capítulo de Tatawwa, el capítulo de las oraciones voluntarias, y vamos a empezar después de esa clase el capítulo de Salat al-Jama'a, el Salat en grupo, en Salat en congregación. Barakallahu fikum, y con eso terminamos hoy, Juan. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. بارك الله فيكم يا إخوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.